Así que hoy día les voy a hablar acerca de este debate, esta discusión que se ha dado en torno a los procedimientos dolorosos en la industria del porcino y lo que podríamos llegar a considerar como alternativas para poder reducir estos procedimientos dolorosos. Así es que, como ustedes ya saben, la industria global funciona con la aplicación de procedimientos dolorosos de rutina. Particularmente tenemos la castración tenemos también el recorte de dientes, el corte de cola para poder reducir la mordedura de cola, y puede que haya algunos sistemas que todavía se implementan, como por ejemplo marcar la oreja o cortar la oreja como identificación, y también todavía algunos utilizan aros en la nariz para tratar de reducir esta disrupción que se da con el terreno, con la tierra. Ha habido aquí quizás algún problema que tenemos respecto de los dolores que son parte del proceso de producción y debemos entender por qué se han convertido en rutina. Bueno, la verdad es que este enfoque generalmente es un método bastante conveniente de poder reprimir el desafío y es así como se ha vuelto algo práctico y ha sido aceptado en la práctica, pero se ha transformado también en algo cuestionable porque se sabe que los animales sufren producto de este procedimiento. Entonces, podríamos decir que se debe aceptar que causemos dolor, infringamos dolor como parte de la rutina en estos sistemas de producción. Tenemos también fármacos que están disponibles para evitar el dolor. Entonces, ¿es aceptable que podamos soportar aquello como una potencial solución? No es bueno para la percepción del consumidor y también para la calidad del producto porque ningún consumidor desea comer un animal que ha sufrido previamente. Hemos insistido y hemos hecho bastantes encuestas a los consumidores que, sin importar su estatus económico, existe este consenso, este interés o preocupación global respecto del bienestar de los animales. Los consumidores no quieren que los animales sientan temor, que estén con constantes molestias. También tenemos algunos veterinarios que trabajan en la industria porcina, pero hay quizás alguna teoría o algún acuerdo casi acordado que se ha transformado en un problema porque está relacionado con el cambio, con el ritmo de cambio, y eso de alguna manera está enraizado con temas culturales, normas sociales, los procedimientos, que es también de la mano de lo conveniente económicamente. Debe haber una conciencia educacional mayor donde tenemos que considerar que esto ya no sea una práctica considerable nunca más. Y la idea es poder apoyar a estos marcos que están promoviendo el bienestar para los cerdos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que existe respecto del dolor en los cerdos? El dolor es el que se percibe, el que percibe un individuo. Es una experiencia emocional y sensorial desagradable que se siente como resultado de un daño a la piel, al tejido. Sabemos que los cerdos poseen una anatomía y fisiología bastante similar es a lo de los humanos, es bastante similar también en la mayoría de los mamíferos. Y cuando vemos acá este mapeo, vemos que hay una similitud bastante alta respecto de la estructura que vemos también en los seres humanos. Y cada vez más los cerdos se utilizan como modelo de experimentación para los humanos. Conocemos que también hay una capacidad cognitiva y una experiencia de poder experimentar ciertos estados y emociones que también consideran el dolor. También es importante poder reflexionar y considerar el tipo de dolor que estamos infringiendo en los dolores a través de estos procedimientos. Tenemos este dolor no aceptivo, como por ejemplo una lesión en el tejido, que es más que un dolor agudo y la verdad es que promote una respuesta o una reacción aguda desde el punto de vista de la conducta cuando estos procedimientos se llevan a cabo. También sabemos que hay dolores inflamatorios que se dan cuando
está la piel sanando de aquello y persiste durante toda la duración en que esto está en curso y el animal deja de vocalizar y comienza a producir reacciones que al menos que tú prestes una atención podrían pasar inadvertidas. También hay dolores crónicos y eso es cuando el cerdo sale de este estado de sanación y podría no llegar a haber inflamación y también existe algún tipo de evidencia que podrían llegar a sugerir que el corte de cola puede llevar a este dolor crónico en los cerdos. Por lo tanto, es importante tener conciencia respecto de los distintos tipos de dolores y también poder reflexionar en torno a estos procedimientos y cómo ellos pueden llegar a impactar a los porcinos. También podemos entender o aprender cómo se puede experimentar el dolor por parte de los cerdos considerando su anatomía. El dolor somático es de donde el dolor se enfoca en la piel, en el tejido, y sabemos también que hay un tipo de dolor que le llamamos castración y también recorte de dientes, y tenemos también dolores viscerales que afectan los órganos internos y pueden llegar a ser bastante severos, y sabemos también que la remoción de los intestinos también puede provocar aquello, y la observación humana podría también evidenciar y ir acompañada también de vómitos y también de un detrimento en la calidad de vida. También sabemos que hay un dolor neuropático que puede afectar dramáticamente la vida. El corte de cola podría tener como resultado algún tipo de dolor neuropático y también una lesión. Es algo en lo que también podemos reflexionar porque potencialmente podría haber una implicancia para el animal. Cuando nos enfocamos en la evidencia del dolor en los cerdos, la investigación ha demostrado que el comportamiento del animal ha podido identificar de las respuestas o reacciones del dolor agudo a través de estos procesos dolorosos, lo que podemos ver, por ejemplo, ahora en el gráfico, en el lado izquierdo, es la escala de 1 a 6 que representa distintas etapas del proceso de castramiento. Las etapas 3 a 6 involucran el corte también. Entonces lo que podemos ver es cómo se llegan a manejar y cómo se ha dado. La tasa de alta vocalización también aumenta bastante y eso es el comportamiento que está en reacción frente a este procedimiento agudo. Y lo que podemos ver también en el gráfico del lado derecho es que en las etapas 3 y 4 el tratamiento 1 y 2, lo que vemos aquí son los procedimientos de cortar la remoción de los testículos. Lo que demuestra ahí es que al remover los testículos pareciera ser la parte más dolorosa del procedimiento y eso se manifiesta por un aumento en la vocalización, en una aguda vocalización de los machos. Sabemos que el dolor resulta ser estresante para los animales. Hay estudios que evidencian cuando tenemos estos cerdos castrados quirúrgicamente, vemos también una hormona que se libera durante esta reacción, un aumento rápido en ella. Se puede demostrar también que esta hormona, desde el punto de vista de la castración, que es 2,0 disminuye en un curso de 90 minutos y luego también tenemos cortisol, que se demora un poco más en aumentar, pero tiene una duración mayor. Y lo que es fundamental acá mencionar es que el animal, a medida que pasaban por este proceso de castración, tiene una fluctuación poco significativa en sus hormonas, pero cuando la castración es quirúrgica vemos que hay un incremento rápido que demuestra que esta es la respuesta o la reacción de estrés a la castración quirúrgica. Y aquí hay alguna de evidencia que tienen a- alguna definición mayor o alguna demostración mayor, pero por ejemplo aquí podemos ver la cantidad de lechones que se rascan la grupa,
lo que demuestra que en los días después de la castración, los lechones, después de haber sido castrados quirúrgicamente, con bastante frecuencia van a rascar su grupa y eso corresponde a una comparación entre los que son castrados y los que no han sido castrados. Mostramos aquí los cambios conductuales y cómo estos reaccionan frente a la irritación y al dolor, la inflamación también asociada con los procedimientos de castración. Y finalmente, si continuamos, veremos que hay también evidencia respecto de todos estos procesos de dolor. Y lo que podemos ver acá es la probabilidad de movimientos cuando, por ejemplo, han sido manipulados, así que sin importar la duración, en este porcentaje, por ejemplo, si el procedimiento de corte de cola se ha efectuado y ya ha dado como resultado movimiento torpe, vemos que el cerdo trata de hacer movimientos de escape en respuesta o reacción al dolor que está sintiendo. El recorte de dientes en los lechones, tenemos razones para que ello, eso es lo que se dice, como por ejemplo lo que sucede en la camada, la competencia que se da entre los lechones y donde pelean y causa lesiones en su rostro, y aquello podría ser una preocupación importante, particularmente si es que tienes el riesgo de infección también probable. Entonces, lo que no se considera es que estas lesiones son fácilmente visibles y hay una evidencia respecto de lo que no ves dentro de la boca es que cuando hemos cortado, recortado los dientes, existe una apertura de la cavidad dental que queda expuesta a las venas sanguíneas y también existe una posibilidad, una raíz para que se dé cierto una formación de absceso o de infección que también se generaría producto de este procedimiento. Sabemos también que este procedimiento es doloroso. Por lo tanto, es una de las razones por la que se considera que si es necesariamente una obligación hacerlo, debiese haber otro tipo de enfoque. Al seguir toda esta revisión, quisiera también ahora mencionar lo que dice el código en el capítulo 7.13, que está enfocado en el bienestar del animal y los sistemas de producción, y en el 7.13.8 se enfoca particularmente en los procedimientos de dolor. El umbral acepta de alguna manera que estos procedimientos todos se llevan a cabo y por lo tanto debería evaluarse cuándo realmente es necesario llevar a cabo este tipo de procedimiento como para específicamente facilitar el manejo. Y si se va a llevar a cabo, debiese ser efectuado por un personal altamente capacitado y también considerar si este procedimiento se va a realizar para los requisitos que demanda el mercado. ¿Es necesario reciciarlo para la seguridad humana, por ejemplo? ¿Necesitamos también este procedimiento para salvaguardar el bienestar del animal o el animal podría verse en mejores condiciones al poder también efectuarse este procedimiento o se reduciría algún tipo de inconveniencia? Entonces, una vez que llegamos a esto, tenemos que pensar en cómo reducir ese dolor. Y hay un enfoque de 3R que se ha reconocido internacionalmente y considera a los animales que han sido bajo investigación. Estas 3Rs se refieren a reducción y la pregunta es, ¿podemos llegar a reducir la práctica de este procedimiento? El reemplazo, la pregunta es, ¿podríamos reemplazar el procedimiento con un enfoque más humano o mejor respecto de los requisitos? Y finalmente el refinamiento o mejoramiento. ¿Podemos mejorar el procedimiento de manera tal que sea más humano y así poder entregar un control del dolor? Es algo que probablemente no estemos considerando, de manera tal que definitivamente aquí vemos beneficios que están en torno a la reducción del dolor o incluso al mejorar estos procedimientos podríamos otorgar algún tipo de seguridad que podría aliviar el dolor provocado por estos procedimientos. El código de bienestar del animal o sanitario habla de que debe haber personas calificadas, que las personas que están a cargo de estas actividades deben ser personas capacitadas y deberíamos considerar esto parte del mejoramiento, tratar de reducir la cantidad de lesiones en el cerdo y tratar de que este procedimiento sea menos intrusivo y doloroso. Por lo tanto, hay evidencia
que hemos nosotros estudiado cuando hablamos, por ejemplo, el corte o recorte de los dientes de distintas maneras. Las personas que tienen experiencia van a abrir la cavidad en un porcentaje menor, los lechones, por ejemplo, comparados con personas encargadas con menos experiencia. Y también hemos visto que el equipo debe mantenerse en perfectas condiciones para reducir el dolor. Debe ser en condiciones higiénicas. De nuevo, las personas deben estar capacitados y competentes para efectuar el procedimiento. Y de nuevo, ¿cierto?, mantener las condiciones higiénicas necesarias. Quisiera hablarles un poco más acerca de la experiencia que he tenido en Canadá, o la que se da acá en Canadá, donde existe esta solicitud de poder reducir este procedimiento y es parte de nuestro código de prácticas. Y hemos visto un aumento en los sistemas de producción, donde están reduciendo el número de procedimientos de recorte de dientes, donde se ha integrado también al sistema la posibilidad o la determinación de que de que se haga de manera efectiva y que no se transforme en una práctica necesaria si es que los lechones han sido criados, por ejemplo, con un número determinado de dientes. No previene la lucha cara a cara o las lesiones, pero sí disminuye severamente si te aseguras de que existe un número importante de dientes ahí disponibles. Y en aquellas camadas que no han recibido este corte, la lesión facial, la verdad es que no evitan la lucha, pero sí hay una mejora y debe haber un procedimiento de evaluación para saber cuáles son aquellos cerdos que van a recibir este procedimiento. Y es importante saber que no deberíamos estar haciendo esto de manera inadecuada, porque en ese momento se transforma en un problema y el recorte de dientes podría seguir continuando. Y cuando no hay aquello, hacemos es ahorrar también mano de obra para utilizarla en otro sector, redirigirla. Entonces, la forma de poder reducir el recorte de dientes, anteriormente se debe hacer un procedimiento de evaluación para evaluar a los cerdos y si ellos necesitan pasar por este tratamiento, debe haber una escala subjetiva, cero es no lesiones, y llega hasta el punto 5 donde se habla de lesiones severas, y se ha determinado que el tratamiento con antibióticos o tratamientos tópicos solamente se deben administrar cuando comencemos a ver una lesión o una variedad que se da en el punto 5, que es de lesión severa. Por lo tanto, si van a efectuar el recorte de diente, no lo hagas en el día del nacimiento y permíteles que tengan ingesta de calostro, hazlo de manera adecuada hasta que, cierto, tengan ya tetillas apropiadas. No solo te enfoques en aquellas camadas donde se da esta situación y debes dejar de hacer el recorte, debes asegurarte que haya una buena higiene, debes asegurarte de que hagas este ejercicio de manera excelente, intervenciones tempranas para asegurar tetillas funcionales en los lechones y debes tratarlo de la mejor forma, de acuerdo con esto. De manera tal que la experiencia del Prairie Swine Center, donde yo trabajo, hay tres formas de antibiótico, un 3%. No es rutinario, sino que solamente se administra antibiótico en caso de que sea necesario. Y en el 2019 se dejó de recortar los dientes. E inicialmente era porque no se sentía, por ejemplo, el personal muy cómodo con la posibilidad de decidir cuáles eran aptos o no para este recorte. Entonces, cuando el personal comenzó ya a sentirse un poco más cómodo con las rutinas y después de observar la trayectoria, que lo que sucedía frente a las lesiones faciales y también los resultados, ya no se sentían tan cómodos a la hora de tratar a aquellos animales con lesiones, con la administración también de los antibióticos. Entonces, se trataron de nuevo de asegurar que existía un número suficiente de dientes y así poder reducir la competencia. Entonces, voy a hablar los 5 siguientes minutos, sobre todo de este control que se da a la hora del corte de cola. El corte de la cola se considera para reducir los síntomas de trastorno y las causas subyacentes. Y sabemos que el corte de cola es un
un resultado multifactorial. Si existe la intención de reducir el corte de colo, debe haber esfuerzos para intentar y enfocar lo que gatilla aquello que proporciona este brote y se puede identificar el curso. Entonces, cuando hablamos de esta situación, en ocasiones se argumenta que es para mejorar los niveles de manejo y debería, ¿cierto?, estos factores de riesgo para ayudarnos a identificar, por ejemplo, qué tan bueno es nuestro enriquecimiento medioambiental. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejor apuntar a estas estrategias de vacunación, a intervenciones tempranas? Necesitamos para que ello también enfocarnos en la competencia por obtención de recursos, en la mordedura de cola, tenemos que educarnos que haya los suficientes artículos ahí necesarios, también la comida, hablamos también de la proteína, es la requerida, es la adecuado, la dieta incluye aquello, los cerdos permanecen con más hambre, también las condiciones del ambiente o del entorno, la ventilación es la mejor, debemos mejorarla, debemos mejorar el calor y va a depender también de la limpieza, así que finalmente tenemos que notar que este es todo un desafío, pero todo, ¿cierto?, vuelve a que son desafíos rutinarios que claramente podemos mejorar. Así que muy brevemente para referirme al enriquecimiento y a este impedimento ambiental, si es que no tienen este enriquecimiento, probablemente vayan a llegar a esta manipulación, de manera tal que poder entregarles un enriquecimiento del entorno reduce el riesgo de mordedura de cola y podrías tener un brote claramente de mordedura de cola, pero se puede mejorar cuando existe este enriquecimiento environmental que debería ser el primer punto al que nos debemos enfocar. Todo lo que ustedes van a entregar simplemente van a ser materiales de enriquecimiento útiles que sea atractivo para los cerdos. También, por ejemplo, una cantidad suficiente para quienes están en las parideras. Si ustedes creen que no está funcionando, deben evaluarlo y posteriormente mejorarlo. No tenemos suficiente tiempo para detallar aquello, así que simplemente le quiero mencionar acá que si ustedes están considerando reducir el corte de cola, en primer lugar, primero traten de entender la prevalencia y la severidad del corte de cola, dónde este comienza y cuándo ocurre. No comiencen a tratar y crear cerdos que no se les corta la cola si ya tienen un problema de cordedura de mola, porque se puede quedar fuera de control. Deben monitorear lo que sucede, controlar todo lo que ahí se está sucediendo y bueno, y si eso es exitoso, debes considerar también a lo mejor criar algunos cerdos sin corte de cola y seguir monitoreando. Y finalmente, cuando hablamos ya de la castración, es- nosotros generalmente hacemos esto de manera predominante para reducir o quitar el desafío que se genera ahí en los cerdos salvajes. Entonces, una de las formas más efectivas de poder lidiar con esto puede ser cambiar la estrategia de marketing y el sacrificio quizás darlo de otra manera. Tenemos que tener instalaciones que nos permitan identificar esto de manera temprana y también tenemos esta vacuna que se llama Improvac y que se conoce mayormente. Vamos a eliminar, donde se elimina la proteína, quitando esta hormona y bloqueándolo temporalmente, que es la ganadrafina, y que contribuye a este olor. Y también lo que hace Improvac nos ayuda al retorno a la inversión porque todavía tenemos un crecimiento importante que se puede comparar con un macho. Han también mejorado la eficiencia de alimentación y la calidad y los beneficios de no tener la castración quirúrgica permite reducir el estrés y también el riesgo de infección que podría generarse dado la actividad anterior. Entonces, simplemente para referirme a este uso ya masificado de Microbac, les puedo decir que ya está creciendo, está aprobado ya en 60 países en el mundo y ha sido aceptado en el mercado ampliamente. El uso de Improvac está creciendo a nivel mundial. Ustedes pueden ver acá en el gráfico que hay ciertas tendencias. Brasil, por ejemplo, es uno de ellos donde el 89% de los cerdos que se exportan han sido criados con Improvac.
Vemos también un número que está creciendo a la hora de introducir estos sistemas de producción en Canadá, en Australia también. Ya tiene un mercado donde la castración no se realiza un montón de tiempo y vemos también que en Tailandia hay un crecimiento también exponencial. Es importante poder considerar que mientras podamos tener un mercado de alta calidad como Japón, donde ellos aceptan solamente animales que han sido tratados con Improvac, en China o en Japón no vemos mucho uso doméstico de Improvac y un 100% de la castración porque esto es parte de lo que se ha implementado en la infraestructura local, pero es ampliamente aceptado y masivamente aceptado y definitivamente esto es algo que deberíamos llegar a considerar. Y ya mis pensamientos finales, me quedan 2 minutos ya para terminar, es que si todos vamos a continuar efectuando procedimientos dolorosos, ¿cómo podríamos de una manera aliviar aquel dolor a través del control del dolor? Entonces hay bastante evidencia y datos que muestran que otorgar algún tipo de control de dolor tiene beneficios de estos dolores. Por ejemplo, sabemos que es un desafío con este control de dolor actual poder proporcionar el control de dolor durante toda la etapa que toma el proceso de sanación, pero cuando no hay control del dolor o cuando se administra meloxicam, que es un analgésico, vemos que también el dolor se reduce. También sabemos que la conducta responde a la probabilidad de chillido que se disminuye si es que tú has entregado o le has administrado lidocaine después, 15 minutos después del corte de cola. Y sabemos también que hay, que aumenta con la castración y también con la anestesia. 20 minutos después de la castración se reducen todos estos efectos. Entonces, podría llevar a una disminución en la conducta de dolor y puede ser bastante beneficioso tanto para el personal como para el cerdo. Sabemos también que la castración en los testículos ayuda a reducir el dolor del procedimiento a un punto de castración donde se corta y se remueve los testículos para reducir a veces el dolor. Con el dolor tenemos estos fármacos, hay enfoques que se han hecho y hay alguna evidencia que sugiere que analgésicos de larga duración podrían ser más beneficiosos para poder promover la sanación de los lechones. Utilizando un control de posición tenemos el beneficio de aumentar el bienestar, reducir el estrés, mejorar también la aceptación pública de la producción porcina, y también poder apoyar al personal al no tener que obligarles a efectuar estos procedimientos sabiendo que los animales padecen este dolor. Tenemos bastante evidencia también para sugerir que hay un montón de fármacos que podrían ayudar y aumentar los aumentar la sensación de ausencia de dolor. Muchos de ellos tienen la probabilidad de morir si es que no ha habido este control de dolor, de manera tal que tenemos que seguir tratando de reducir el estrés en los lechones. Para poder concluir, lo que podemos decir después de esta presentación es que los procedimientos dolorosos rutinos son dolorosos y hay un interés importante del bienestar y el dolor, perdón, y también hay un daño a la imagen y a la calidad. Nadie quiere comer de un animal que ha sufrido previamente y también es una tarea bastante desagradable para quienes la efectúan. Lo bueno es que sí hay alternativas que están ahí disponibles y que pueden apoyar incluso la reducción de los procedimientos dolorosos, la adopción de nuevas prácticas que pueden reducir y mejorar estos procedimientos. Y ahora depende de ustedes explorar lo que ustedes pueden llegar a efectuar. Los recursos, ahí los podemos decir, podrían contactar a nuestros representativos para que puedan averiguar e implementar lo que a ustedes les conviene. Les recomiendo que revisen estas referencias del bienestar. Tiene guías para poder referirse al corte de cola y también poder entregar un requerimiento ambiental. Pues hablen con su veterinario acerca de las opciones de control de dolor y siempre se les insta a que nos contacten. Ahí está mi contacto y muchas gracias por escucharme hoy.
Gracias, gracias. Una excelente presentación, Yolanda. Tengo bastantes preguntas acá relacionado con el dolor del control en procedimientos quirúrgicos. ¿Existe interés público con el impacto ambiental, la resistencia a los antibióticos, incluso poder reducir el uso de los recursos farmacéuticos? Personalmente no he visto investigación suficiente en este tema que sugiera que existe esa conexión o que se ha realizado aún todavía. Sin embargo, sí sabemos que los consumidores, en manera general, tienden a tener este tipo de expectativas de que haya millones de inyecciones, porque podría esto transportarse a la carne. Hay algún tipo de idea de eso, pero creo que no hay evidencia suficiente. La investigación, las encuestas que se han hecho es donde se ha realizado también este procedimiento de dolor y donde se acepta que se utilice el control de dolor en lugar de ver al animal sufriendo. Pero no sé si todavía se han hecho conexiones respecto de estos dos puntos y si hay algún interés respecto del uso de los fármacos de medicinas. Una pregunta más rápidamente, ¿qué es lo que sucede con el desarrollo de las cuerdas vocales en el primer día de la vida de los lechones, considerando que las prácticas dolorosas se aplican durante el primer día y no están asociadas con la vocalización, con este dolor? No sé si tiene que ver con el desarrollo de las cuerdas vocales, pero podría llegar a haber alguna evidencia inicial respecto de cómo el cerdo percibe este dolor en las primeras instancias de su vida, en una vida temprana. No tenemos evidencia sólida como para concluir que sienten menos dolor, pero sí sabemos que hay reacciones distintas cuando se lleva a cabo en el primer día de vida versus el quinto o tercer día de vida. El desarrollo de la cuerda vocal, la verdad es que no puedo referirme a aquello. Y dada la fisiología, la verdad es que no me aventuraría a decir que esperaríamos que el animal experimente menos dolor, pero claro, definitivamente hay diferencia en la forma en que se manifiesta. Muchas, muchas gracias, Yolanda. Excelente presentación nos has dado hoy.